para aquellos que han tenido esa experiencia de que son atropellados por su corriente mental. Todo ese ruido y cantidad de pensamientos incesantes que a lo mejor te hacen sentir mal, se convierten en un peso. Son la zancadilla que nos ponemos a nosotros mismos o lo que también llamamos un autosaboteo. Si tú has tenido la experiencia y tal vez con bastante recurrencia de sentirte preso de tu mente, que no logras aquietarla, salir de ella o ver un panorama distinto dentro de lo que está sucediendo, en otros términos, si sientes que tu mente, todo ese entramado de pensamientos incesantes, están creando más problemáticas de las que la realidad en verdad te presenta, entonces este video es para ti. Es para ti dentro de esa estrategia o ese objetivo de querer salir de la mente. Y esto nos plantea un primer punto, que es comprender que tú y yo no somos la mente. Por eso hablamos de salir de la mente. Si vamos a salir de la mente es porque no somos la mente, sino que la mente se convierte en un lugar, un entorno, una dimensión, un espacio en la cual habitamos. La mente en principio podemos verla como un registro de lo que vamos viviendo, es decir, del pasado, y un reflejo de lo que nos rodea, del entorno, porque siempre está siendo programada y recibiendo esa información. De ahí que la forma en que nos vemos a nosotros mismos desde la mente es un residuo, es una herencia, es un compilado de cómo nos ven los demás, empezando por las personas con las cuales crecimos. Esa forma como ellos nos identifican, nuestra mente la graba, y cuando nos identificamos desde ella, pues nos vemos como ellos nos veían. Y ahí vamos construyendo una interpretación a partir de lo que vamos experimentando en la vida, etc. Toda esa interpretación y todo este registro que vamos haciendo, a veces termina siendo solo una prisión. Pero quedémonos con esta parte. La mente está ligada al tiempo. Pero dado que ella básicamente es un registro del pasado, quiere decir que su experiencia del tiempo está sobre todo en el pasado. Se conecta con ello, porque sus bases son las experiencias de atrás, las experiencias emocionales, las experiencias de información, de aprendizaje, de lugares. Esas experiencias emocionales o sentimentales del pasado son las columnas, los pilares para que funcione la mente. Entonces, cuando nosotros vivimos dentro de la mente, básicamente vivimos en el pasado. Y esa vivencia del pasado la proyectamos al futuro. Todos lo hemos visto en nuestra propia vida, cuando cosas o situaciones que antes tuvimos y de alguna manera llegamos a un punto donde, pero yo ¿por qué termino siempre igual? ¿Por qué mi experiencia en una relación siempre es esta? ¿Por qué si emprendo este es el resultado? ¿Por qué cuando quiero hacer un cambio en mi vida no lo puedo lograr? ¿Por qué no soy capaz de olvidar a esa persona? ¿Por qué no logro desapegarme de lo que tuve? Etcétera. Situaciones que vuelven y pasan, que parecen controlarnos. Eso es las raíces fuertes que tiene la mente hacia atrás. Y eso tiene mucho que ver con esas experiencias de las que hablé al inicio, el ruido mental, la cascada de pensamientos, que por un lado vamos a tenerlo en dos categorías, tres mejor. La primera es que nos juzga, nos acusa, nos hace sentir mal, nos señala, reniega de nosotros mismos y nos produce una gran insatisfacción por ser nosotros. De ahí que nos lleve a la comparación. ¿Quién está mejor? ¿Quién es el número uno? ¿Quién tiene más que yo? ¿Quién es más que yo? Y en esa comparación, que en eso aportan mucho las redes sociales, sentirnos mal. O sea, ahondar el sentimiento negativo sobre nosotros mismos por la comparación y concluir que queremos ser otros. Pero esa comparación a veces es lo que se convierte en una rabia, no solamente con nosotros, sino con la sociedad y en ocasiones con las personas que están afuera, con esos que están mejor, con esos que tienen más o con quienes supuestamente hicieron que yo tuviera menos. Entonces llevamos dos. La mente, con toda esta situación, todo ese panorama, se vuelve en su corriente de pensamientos un juicio contra nosotros mismos. La segunda, una herramienta de comparación, constante comparación. Y en tercer lugar, la versión del tiempo, que en síntesis consiste en no dejarnos sacar provecho del presente. La mente no vive presente. Fíjense cómo se cruzan. Y es que el juicio que hace la mente sobre nosotros está tejido desde cómo nos veían. Entonces es lo que se trae del pasado y del entorno. A partir de ese pasado se construye la comparación. Y esa comparación nos da una meta de hacia dónde queremos ir. Pero
tanto el juicio como la comparación nos sacan de querer vivir el presente porque no estamos a gusto con nosotros mismos ni con nuestra realidad. Entonces, la mente interpreta que este momento no es valioso, que no es un lugar para estar, sino solamente un medio para ir allá donde quiero llegar, a parecerme más al ideal que tengo. Por eso un producto de esto es crear un ideal, la expectativa, aquello que siempre estoy persiguiendo, el plan perfecto, y me caso con él. La mente se casa con él, se aferra con él. Y todas estas cosas son una fuente de sufrimiento, tanto por el machaque constante, ese parloteo incesante desde la mente con todos los pensamientos, que esto se vuelve en un entramado a través del cual lee un filtro para leer toda la vida. Es todo ese proceso de pensamientos, y es en el fondo ese temor de que las cosas no salgan como yo las estoy pensando y anhelando, cosa que va a ocurrir mucho porque no tenemos el control sobre la vida, y cuando ocurre es un gran sufrimiento porque se desbarata el plan y me aferro a él. Yo voy a colocar un ejemplo, cómo la mente se aferra. ¿Has visto la película de la Era de Hielo? ¿Recuerdas la ardillita? ¿Recuerdas el apego que tenía con esa nuez? Esa nuez o esa almendra. Pues fíjate que podríamos ver, y de hecho en una escena, en una de ellas pasa así, que se aferra de tal manera que aunque tenga otras nueces alrededor no les interesa. Se aferró a una, a pesar de que esa no abra, de que esa se vaya, de que casi muera por ella, se aferra a esa. A veces el ser humano, en el plan que hace en su mente y la expectativa que tiene sobre algo, sobre alguien, se aferra a eso, a esa expectativa, a esa cosa, a esa persona. No la deja ir por nada y entonces sufre amarrándola sin darse cuenta que la dinámica de la vida en su constante fluir va a hacer que los planes que tengamos cambien. Entonces, hay que ver la vida y la forma como va fluyendo como un río. No te puedes meter al río a pretender atajar el agua y quedársela, que se quede contigo, no. No te metes al río pero dejando pasar el agua. Disfrutas de ese correr del agua. Vas viviendo ahí mientras el agua va corriendo. Entonces, en ese sentido es que la mente debe aprender a ser con la vida. Y ser con la vida es algo que se logra cuando aprendemos que nuestro ser no es la mente. Sacamos la identificación de la mente, la conciencia de ser, la quitamos de aquí y la ponemos donde es, en el ser, en la esencia, en lo que somos de verdad, que está en el corazón. De esto hablamos mucho también en la tercera conferencia que estuvimos desarrollando sobre salud mental y que acá te la voy a dejar para que la veas. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? De esto es el video, la esencia del video. Para cambiar esto y salir de todo ese entramado de cómo funciona la mente que nos pesa y que nos hace sufrir en tortura a veces. O sea, nos causa dolores que en muchas ocasiones son innecesarios. Bien, pues comencemos por esta situación del tiempo. El hecho de que la mente nos haga huir del presente o lo vea como un medio donde de aquí hay que pasar rápido, hay que seguir lo que viene, a ver, porque yo quiero llegar allá. Pero cada momento que va llegando, cada presente se vuelve eso, un llegar. Persigo. Pero ¿y cuándo llego? ¿Cuándo llego a la plenitud, a la felicidad, a la libertad, a la paz? No hay forma de obtenerlos si no es en la vivencia de lo que está ahora, lo que es el presente de nosotros mismos. Y entonces ahí es donde la primera clave para salir de la mente es la presencia, estar presente. Si quieres salir de la mente que está divagando en lo que pasó, en lo que quisiera que sea, o entre otras personas, esa persona tiene, aquella, ¿cuándo será que termina esto? Ese divagar y ese constante ruido de la mente, lo primero que hay que hacer para comenzar a salir de ella es la presencia. Ponerse presente, poner la conciencia en estar aquí, darse cuenta de uno aquí, presencia, estar presente, conectar con este momento. ¿Y qué es lo que nos ayuda? ¿Cómo entrar en presencia? Una de las formas para hacerlo como de manera gradual, lo primero, al darte cuenta y tú decidir, a ver, presencia, observa dónde estás, sé consciente de dónde estás, obsérvalo, escucha, usa tus sentidos para ubicar dónde estás. Listo, esa es la primera etapa. Segunda, vas de afuera hacia adentro. Segunda, tu cuerpo, siente tu cuerpo. La clave es la respiración, siente tu respiración para conectar con tu cuerpo. Toca.
Siente tus piernas, mueve los dedos desde los pies, las manos, tócate. Y estás entrando en presencia. Y el momento o el punto más profundo es de presencia, concentrarte en tu corazón. Imaginarlo, sentirlo, visualizarlo, poner la atención en tu corazón. Ahí te traes a ti. Entonces, quitas volumen al ruido mental, le quitas atención, dejas de engancharte con el parloteo y te traes a ti, acá, presencia, primer paso. Segundo paso, y esto es un trabajo, todo esto se va conectando. Es decir, se debe ir entrenando para que todo el método vaya funcionando y sea, ya no tengamos que pensar en salir de la mente, sino que vivamos desde afuera de la mente y conscientemente decidamos en el momento que deba hacer usar la mente. Entonces, el segundo paso es la conciencia. Primero presencia, segundo conciencia. El trabajo con la conciencia, ¿por qué es diferente a la presencia? Porque una cosa es que tú te des cuenta que estás aquí, te ubiques aquí, pero otra cosa es que tú te des cuenta, seas consciente y comprendas lo que tú eres. Entonces, el primero es una acción inmediata de la atención aquí, pero el segundo es un proceso donde debemos estar aprendiendo sobre nosotros mismos para comprender así que tenemos cuerpo, que tenemos mente y cómo funciona, que tenemos emociones, que estamos en situaciones y circunstancias con las personas, las relaciones, que somos seres espirituales. Toda esa comprensión es la conciencia sobre nosotros mismos. ¿Para qué es útil? Para que luego entrar en presencia, según la situación que tengamos, contemos con herramientas para comprender lo que esté sucediendo. Por ejemplo, si estoy ante una situación de que me están despidiendo, una ruptura, una oportunidad de negocio, algo en lo que hay que tomar decisión, es ser consciente de que la emoción que tengo, darme cuenta, sí, yo tengo emociones, es natural que, por ejemplo, ante una ruptura o la pérdida de mi mascota, es natural sentir este dolor. Entonces la conciencia de esa emoción, de que es natural y de que yo tengo la capacidad de irla graduando, de irla manejando, de irla experimentando, porque eso es un tiempo donde yo debo hacerme consciente de cambiar el panorama mental. ¿Cómo así que cambiar el panorama mental? Sí, si has perdido un ser querido, el panorama mental que has tenido hasta este momento incluye a ese ser querido en físico, ahí contigo, sea la mascota, sea un familiar, sea un amigo. Tu panorama mental es que esa persona está ahí. Luego la confrontación es, si esa persona ya no está, si fallece esa mascota, ya no va a estar. Y hay un quiebre en tu mente que desea que las cosas no cambien. Lo que te decía, quiere aferrarse a esa realidad que ya conoce. Y eso va a producir sufrimiento. Esa resistencia a ese cambio que está ocurriendo va a producir sufrimiento. Y por eso la conciencia sobre nosotros nos da la oportunidad de, ya comprendo qué está pasando con mi mente, comprendo por qué me duele, esto es natural, no está mal, ahora debo ir construyendo el nuevo panorama mental, de que ese ser, esa persona, esa mascota ya no está físicamente, pero está en mi memoria, está en mi recuerdo, le agradezco, lo sigo amando, construyo un nuevo panorama mental a partir de la realidad que pasó, porque eso no lo puedo cambiar, son hechos. De ahí que en este segundo, el tener conciencia sobre mí, sobre cómo funciono, sobre las cosas que pasan alrededor, por ejemplo en las relaciones, saber que lo que las otras personas nos están diciendo son sus opiniones y en parte proyecciones de ellos mismos, pero no necesariamente es la verdad sobre nosotros. Saber que a veces una persona que se comporta con ira a nuestro lado no lo está haciendo para nosotros o contra nosotros, sino que está exteriorizando una situación que tiene en sus propias emociones. Toda esa conciencia de comprensión de cómo funcionamos hace que yo pueda hacer stop a cuando la mente quiere enrolarme en el juicio, en la preocupación, en el señalamiento y en todas esas condiciones que no nos aportan. Tercera, vamos a la tercera. La tercera es la confianza. Después de que yo entro en presencia, teniendo conciencia sobre lo que soy, sobre las dinámicas, esa conciencia debe darme confianza, porque la conciencia sobre lo que soy también es reconocer el ser, mi esencia,
el cúmulo de capacidades, habilidades, virtudes que soy yo en lo más profundo de mí. Cuando tengo ese reconocimiento, entonces surge una confianza, una seguridad, un amor propio. Y a partir de ese amor es que yo decido transitar las situaciones, de las cuales no tengo control. No sé qué va a pasar hoy. Como el capitán cuando zarpa y se va al alta mar y no sabe hasta cierta distancia cómo va a estar el mar, el viento. Lo que él sabe es la capacidad que él tiene. Lo que él sabe es el barco, cómo funciona. Y con esos conocimientos se lanza a la sorpresa que es el futuro. Porque el presente es vivir en la constante preparación para la sorpresa que es el futuro. Estar aquí, listo, ir viviendo, disfrutándolo aquí consciente de mí y confiando en mí. Ese es un resumen. Estar aquí, presente, consciente de mí y confiando en mí. Consciente de lo que soy, consciente de las dinámicas. O sea, teniendo ese conocimiento de la vida, lo que pueda comprender, dispuesto a estar aprendiendo de ella todo el tiempo. Por ejemplo, eso es conciencia. Cuando un ser humano reconoce que todo el tiempo está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, eso es una conciencia que le hace afrontar las situaciones de una manera distinta. Lo pone en la actitud de encontrar cuál es la lección que el momento tiene para él. Conciencia. Y eso le va a dar la posibilidad de confiar. Confía al actuar. Pero acá, y vamos a ponerle la doble a este método espiritual. ¿Por qué se va completando ahí? ¿Por qué decía que al final aparece la dimensión total de esto? Resulta y sucede que al llegar a la confianza, a partir de la conciencia, que empezó en la presencia, pero esa conciencia nos enseña que no tenemos el control sobre todo. Por lo tanto, la confianza se fundamenta en un equilibrio entre saber que confío en lo que yo puedo hacer, pero reconocer que lo de afuera es una sorpresa que no voy a poder controlar. Esa confianza vamos a conectarla con lo que normalmente en el lenguaje espiritual y sobre todo religioso llaman fe. Confianza tiene que ver con fe, o la fe tiene que ver con confianza. Entonces, cuando yo digo que confío en mí, no es porque todo lo que yo diga así va a ser, todo lo que me propongo va a terminar siendo como yo lo estoy pensando. Puede que sea mejor, puede que no llegue hasta ahí, puede que tome otro camino. Pero la confianza en su forma más pura significa la capacidad de seguir adelante y seguir disfrutando aun cuando las cosas no son como yo las había planeado. Y eso necesita el elemento espiritual, que aquí es donde viene la multiplicación de todo esto. Como estos tres elementos, presencia, conciencia y confianza, tienen otra dimensión. Es la dimensión de la conexión con lo supremo, con Padre, Madre, con el espíritu de la vida, el gran espíritu, el ser que es la creación. Aquella suprema armonía, el pálpito superior que sostiene todo. Aparece en escena siendo como el reflejo en el agua. Como aquí estoy yo y está el agua y hay un reflejo. Como si fuéramos dos. Entonces cada una de estas se va a multiplicar por dos. Porque entonces es la presencia mía, estar en presencia aquí, y la presencia de Padre Madre, que siempre está conmigo. Esta es la dimensión, la profundidad. Listo, presencia, entro en presencia. Estoy aquí, presente. Pero hay que sumarle a eso, multiplicarle a que yo estoy acá presente y el Padre Madre también. Están conmigo. Por lo tanto, es reconocer mi presencia y la de Él. Y esto se unifica. Y la conciencia, igual. Es la conciencia sobre mí, sobre el entorno y la conciencia sobre Padre Madre. Es decir, la conciencia de que hay algo superior, anterior e interior. Que es esa fuerza del universo, el cosmos. Y la tercera está en la confianza con esa misma perspectiva. Entonces confío en mí, pero confío en Padre Madre. Y ahí hay una forma precisa de comprender. Confía en ti para actuar. Confía en Padre Madre para el resultado. Sí, porque lo que hacemos, lo hacemos con una intención y pensando en algo muchas veces. Pero a veces eso no va a suceder. En el camino va a cambiar. La mente nos hará sufrir porque, pero ¿por qué no salió de esa manera? Y se va a pegar, a aferrar y que no, tiene que ser así con lo otro y no fluye con la vida.
Pero cuando logramos confiar en nosotros para hacer, es decir, no detenernos, no esperar de que, a ver, por arte de magia, no, hacer. Seguir el camino, dar los pasos, es confianza en nosotros, el paso, la acción. Pero la confianza en esa fuerza superior para el resultado es porque Padre Madre ve más, sabe más, nos conoce en esencia, reconoce el camino hacia a lo que es mejor para nosotros, a lo que corresponde a nuestro desarrollo. Y por lo tanto, cuando yo confío en mí para actuar y en Padre Madre para el resultado, quiere decir que aunque llegue algo que no era lo que yo esperaba, lo que quería, lo que anhelaba, detrás de ese algo, como está ocurriendo, hay algo que Padre Madre ve como positivo para mí, como que me corresponde. Es algo que debo transitarlo. Hay una sorpresa que viene allí guardada, en esa situación inesperada, en ese resultado que no fue como el que yo imaginé, como lo que visualicé. Pero en esa forma que se presentó ahí, yo creía que era para allá y resulta que ahora es para allá. No, pero tiene que ser allá y tiene que ser allá. Ahí te aferras y sufres. Ok. Yo confié en mí para actuar, hice lo que me correspondía. Ahora hay un resultado que tal vez me está mostrando otra posibilidad. Vamos a ver de qué se trata. Y en muchas ocasiones va a ocurrir que en ese darme la oportunidad, ya ahora comprendo por qué era por acá. Ahora comprendo por qué no salió por el otro lado. O ahora comprendo que primero era por acá para poder llegar después. Hay una sabiduría en la vida, inefable. Comprenderla mentalmente no se nos da. Por eso salir de la mente para ir al corazón significa dejarnos tocar por esa dimensión profunda. Dejarnos guiar por el mar, si somos capitanes. Fundirnos ahí, a ese universo. Fluir. Para liberarse. Para no darle vueltas y vueltas al por qué a mí, la mala suerte mía, juzgar, es que yo todo lo hago mal, es que estoy maldito, es que nadie me quiere, es que... A veces no se trata de eso, las situaciones no están ahí para hacernos sufrir, sino que nuestra mente se aferra y nos hace sufrir. Pensando que la vida me pasa a mí, o sea, viene contra mí, no es a mí, así de allá para acá para mí, no, contra mí, no. La vida sucede como una plataforma, no viene y me aplasta, sino que se pone enfrente como una plataforma para mí, para que yo la transite y ahí crezca. Pero todo esto es posible comprenderlo si empezamos a salir de la mente y a reeducarlo a través de la presencia, la conciencia y la confianza. Ya no es solamente de mí y sobre mí, es presencia mía y de Padre Madre conmigo. Es conciencia sobre mí, lo que me rodea, y de Padre Madre, que es el fundamento y el contenedor de todo y está en todo. Y confianza en mí para actuar, pero confiar en Padre Madre, en los resultados de lo que pasará. Esto es inteligencia del corazón. Esto es salir de la mente, aprender a pensar con el corazón para pensar menos. Es una forma de pensar que nos permite pensar menos y sentir más, vivir más. Porque los seres plenos, libres, felices, son los que piensan con el corazón. Recuerda eso.